Mi nombre es Sofía Caldwell y he sido enfermera de traumatología en Los Ángeles durante más de una década. Lo que estoy a punto de compartir cambió por completo mi vida, mi fe y mi comprensión del mundo espiritual. Sucedió en un turno de noche normal, hasta que todo se puso patas arriba. Un paciente fue llevado de urgencia con heridas potencialmente mortales, y mientras ayudaba a los médicos en la sala de emergencias, me resbalé en el suelo empapado de sangre y me golpeé fuerte la cabeza. Lo último que recuerdo fueron las alarmas a todo volumen, mis colegas gritando mi nombre y luego nada. Mi corazón se detuvo durante varios minutos y, en ese momento, experimenté algo tan poderoso que no hay palabras que puedan describirlo. Al principio hubo oscuridad, un silencio tan profundo que parecía como si el universo entero hubiera sido vaciado. Pero entonces, en un instante, ya no estaba en el hospital, estaba fuera de mi cuerpo, observando cómo se desarrollaba todo desde arriba. Vi mi propio cuerpo sin vida tendido en la mesa de operaciones, los médicos luchando por reanimarme y, aún así, no sentí miedo. En cambio, me sentí abrumado por una inexplicable sensación de paz, como si me sintiera atraído hacia algo mucho más grande que cualquier cosa que hubiera conocido alguna vez. De repente, una luz radiante apareció ante mí, cálida, acogedora y tan intensamente brillante que debería haberme quemado los ojos, pero no lo hizo. No se parecía a ninguna luz terrenal. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba en el mundo físico. Antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo, sentí una presencia abrumadora, un amor tan profundo, tan consumidor, que llenó cada parte de mi ser. Y entonces vi a Él. Frente a mí estaba Jesucristo. Sus ojos llevaban el peso de la eternidad, llenos de un amor tan intenso que instantáneamente supe que estaba en presencia de lo divino. Pronunció mi nombre, no con palabras, sino con una voz que resonó profundamente dentro de mi alma. Me dijo que había llegado antes de lo previsto, que aún no había llegado mi hora. Pero antes de enviarme de regreso, Él tenía algo que mostrarme, algo que cambiaría mi comprensión de Dios, la fe y la batalla espiritual que se libra más allá de lo que vemos. En ese momento ya no estaba en presencia del hospital, ni en el ámbito del mundo físico. En cambio, Jesús me mostró visiones tan vívidas, tan intensas, que sentí como si las estuviera viviendo yo mismo. Era como si hubiera abierto una puerta a otra dimensión, un lugar más allá del tiempo y el espacio donde las verdades espirituales quedaban al descubierto. Vi los orígenes de Lucifer, el engaño de las tinieblas y la eterna batalla entre el bien y el mal. Pero más que eso, vi el poder del amor y la redención de Dios. La verdad innegable de que ningún alma está más allá de la salvación si elige la luz. Quería quedarme. Nunca había sentido tanta paz, tanta certeza, tanto amor divino. Pero Jesús me dijo gentilmente: tu trabajo en la tierra no ha terminado. Antes de que pudiera siquiera procesar esas palabras, sentí que me tiraban hacia atrás, que me atraían con fuerza hacia mi cuerpo. Lo siguiente que supe fue que estaba jadeando por aire, rodeada de médicos y enfermeras, cuyas expresiones de alivio me decían que había regresado. Pero yo no era el mismo. Había visto algo más allá de este mundo, algo tan profundo que sabía que tenía que compartirlo. Y así comenzó mi viaje, un viaje para revelar lo que Jesús me mostró sobre Lucifer, la caída y la batalla eterna por nuestras almas. En el momento en que me paré ante Jesús Cristo, todo lo demás se desvaneció. No había miedo ni confusión, solo una abrumadora sensación de amor que penetró cada parte de mí. Su presencia no se parecía a nada que hubiera sentido antes, mucho más allá de lo que las palabras pueden capturar. Era como si la luz pura y el amor habían tomado forma, y sin embargo, era innegable que era real. Sus ojos reflejaban la eternidad. Su voz transmitía dulzura y autoridad, y, en su presencia, me sentí más vivo que nunca en la tierra.
me llamó por mi nombre, no con un sonido, sino de una manera que resonó en mi alma. Supe, en ese instante, que estaba ante aquel que siempre me había conocido, incluso antes de que yo naciera. Quería caer a sus pies, adorarle, no apartarme nunca de su lado. Pero antes de que pudiera decir algo, él me habló, no con palabras, sino con una comprensión que inundó mi corazón. Llegaste antes de lo esperado, pero hay algo que debes ver. No había ira en su voz, ni desilusión, solo una profunda compasión y un propósito más allá de mi comprensión. Fue entonces cuando me di cuenta de algo profundo. Jesús no me estaba enviando de regreso con las manos vacías. Me había traído aquí por una razón, para revelar una verdad que necesitaba comprender antes de regresar a mi vida. De repente, me sentí rodeado por un brillo más allá de la imaginación. Vi lo que solo puedo describir como un reino de luz, lleno de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. No era como el mundo que había conocido. Todo aquí estaba vivo, lleno de un resplandor que palpitaba con la esencia misma de la gloria de Dios. No hubo dolor, ni tristeza, ni miedo. Esto fue verdadera paz, del tipo que solo surge de estar en presencia del Creador. Pero incluso mientras contemplaba esta belleza indescriptible, sentí que Jesús me preparaba para algo más. Hay algo que debes presenciar, me dijo, y en ese momento, la escena ante mí comenzó a cambiar. El brillo se atenuó y de repente me encontré contemplando algo que nunca esperé, la historia de Lucifer antes de su caída. Jesús estaba a punto de revelarme la impactante verdad sobre cómo la oscuridad entró en la creación, cómo el orgullo llevó a la rebelión y cómo comenzó la batalla entre el bien y el mal. Sentí que mi alma temblaba, sabiendo que lo que estaba a punto de ver cambiaría todo lo que había conocido. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado la visión, yo estaba allí, presenciando los orígenes de Lucifer, antes de que se convirtiera en enemigo de Dios y engañador de la humanidad. Mientras Jesús estaba a mi lado, la visión se desarrolló ante mis ojos, revelando algo que nunca había imaginado. Yo vi Lucifer en su forma original, no como la figura oscura y aterradora que a menudo se representa, sino como un ser de extraordinaria belleza. Su resplandor era incomparable, su presencia imponente, y su voz transmitía una melodía que parecía resonar con la estructura misma del cielo. Estaba adornado con luz gloriosa, su forma brillaba como piedras preciosas y sus alas estaban extendidas, reflejando el brillo de la presencia divina de Dios. Fue entonces cuando entendí, Lucifer no siempre había sido el enemigo. Una vez estuvo entre los ángeles más altos, una creación de la perfección y el esplendor de Dios. Pude verlo entre los otros seres celestiales, de pie en una posición de gran honor. Ezequiel 28, 12, 15 lo describe perfectamente. Tú eras el sello de la perfección, llena de sabiduría y perfecta en hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa te adornaba. Eras irreprensible en tus caminos desde el día de tu creación hasta que se halló en ti maldad. Él era el portador de luz, líder entre los ángeles y a quien se le ha confiado un propósito divino. Pero mientras miraba, sentí que algo se movía dentro de él, un cambio sutil, un pensamiento peligroso, una semilla de orgullo. Lucifer comenzó a compararse con los demás ángeles y pronto, incluso con Dios mismo. Al principio, fue solo un susurro en su corazón, un deseo tácito de ser más, de elevarse, de recibir la misma adoración dada al Todopoderoso. Isaías 14, 13, 14 vino a mi mente. Dijiste en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me haré semejante al Altísimo. Este fue el momento donde todo empezó a cambiar. Había nacido el pecado del orgullo. La belleza y los dones que Dios le había dado se convirtieron en las mismas cosas que llevaron a su caída,
Vi cómo empezó a buscar admiración, como quería reconocimiento, gloria y poder que pertenecía solo a Dios. No estaba contento con adorar al Creador, quería ser adorado. El mismo engaño que luego usaría contra la humanidad fue concebido por primera vez en su propio corazón. A Lucifer se le había dado libre albedrío, tal como a nosotros, y tomó una decisión que alteraría para siempre el curso de la historia. Pero en ese momento, antes de su caída, todavía tenía una oportunidad. Podría haber dado marcha atrás, podría haberse arrepentido, pero en cambio, abrazó la oscuridad que había comenzado a crecer dentro de él. Jesús me miró con profunda tristeza en sus ojos mientras revelaba esta verdad. La caída de Lucifer no fue un accidente, fue una elección. Y en ese momento entendí algo de lo que nunca antes me había dado cuenta. La misma tentación que llevó a la caída de Lucifer es la misma que continúa amenazándonos hoy. El orgullo, la autoexaltación, el deseo de poder, estas son las semillas de la destrucción. La batalla no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo, mucho antes de que se creara la humanidad. Y lo que estaba a punto de presenciar a continuación revelaría el alcance total de esa rebelión. Mientras Jesús continuaba revelando la visión, vi algo que me sacudió hasta lo más profundo, el mismo momento en que Lucifer decidió rebelarse. No sucedió de repente. Fue un proceso lento e insidioso, una corrupción gradual de su corazón. Lo que comenzó como un susurro de orgullo se convirtió en un desafío total. Ya no se veía a sí mismo como un servidor de Dios, sino como alguien merecedor del mismo trono. Y no se contentó con caer solo, comenzó a difundir su engaño entre los ángeles. Al principio fue sutil, plantó semillas de duda, cuestionando la autoridad de Dios, tergiversando la verdad, haciendo parecer que estaba luchando por algo noble. Convenció a quienes lo rodeaban de que estaban siendo restringidos, de que merecían más poder, más libertad. Habló con tal carisma, tal convicción, que muchos empezaron a escucharlo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. La rebelión siempre comienza en el corazón antes de manifestarse en acción. Apocalipsis 12:4 describe cómo 1/3 de los ángeles fueron engañados y lo siguieron. Creyeron en sus palabras, confiaron en su liderazgo y decidieron oponerse a aquel que los había creado, y entonces estalló la guerra. Vi los cielos temblar cuando la rebelión se convirtió en una batalla a gran escala. Los que permanecieron fieles a Dios tomó las armas contra aquellos que se habían puesto del lado de Lucifer. Miguel, el arcángel, estaba al frente, liderando los ejércitos del cielo contra los traidores. Apenas podía creer lo que estaba presenciando. Ángeles, una vez unidos en adoración y propósito, ahora chocando en un conflicto inimaginable. El brillo del cielo quedó momentáneamente eclipsado por el caos de la guerra. Esta no fue una lucha simbólica, fue real. Y en el centro de todo estaba Lucifer, negándose a inclinarse, negándose a admitir que estaba equivocado. Vi cómo Miguel y los ángeles fieles lucharon con poder divino. Las fuerzas de Dios eran imparables, no porque fueran mayores en número, sino porque luchaban con rectitud, en obediencia al Todopoderoso. Y entonces llegó el momento final. Lucifer fue expulsado. Apocalipsis 12:7-9 dice: «Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Pero él no fue lo suficientemente fuerte, y perdieron su lugar en el cielo. El gran dragón fue arrojado hacia abajo, esa serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que extravía al mundo entero. Lo vi caer, su luz extinguida, su antigua gloria despojada, su rebelión aplastada. Ya no era el ángel magnífico que una vez estuvo en presencia de Dios. Ahora él era algo completamente distinto, un engañador, un destructor, un príncipe de las tinieblas arrojado al exilio, y con él cayeron los que habían seguido sus
Mentiras. Su traición les había costado todo. Lo que alguna vez fue un reino de belleza, ahora era un dominio de desesperación. Jesús se volvió hacia mí y habló. Así nació el mal, no porque Dios lo creó, sino porque se abusó del libre albedrío. En ese momento, comprendí algo profundo. El mal no es una fuerza igual a Dios. Es una distorsión, una perversión de lo que alguna vez fue bueno. Existe debido a las decisiones tomadas contra el amor perfecto de Dios. Y ahora, esos mismos seres caídos buscan llevar a la humanidad por el mismo camino de rebelión. Pero Jesús estaba a punto de mostrarme algo aún más aterrador. ¿Qué pasó después de la caída de Lucifer y cómo las fuerzas de la oscuridad continúan luchando contra la humanidad? Mientras estaba allí, todavía aturdido por la vista de la rebelión de Lucifer, vi cómo el juicio final caía sobre él. Él y sus seguidores ya no eran bienvenidos en el reino de Dios. Lo que alguna vez fue los seres de luz, creados para la adoración y el propósito divino, ahora estaban exiliados, arrojados a un reino de oscuridad y separación de la presencia de Dios. Vi el arcángel Miguel liderando la carga, ejecutando la justicia divina. Los caídos lucharon, desesperados por aferrarse a lo que habían perdido, pero fueron dominados por la autoridad de Dios. Su luz fue despojada, su belleza se marchitó y su presencia se retorció, consumida por la elección que habían hecho. Entonces vi Lucifer cayendo, arrojado desde el cielo con una furia que sacudió el tejido mismo de la creación. En el momento en que su presencia fue expulsada, los cielos se regocijaron, pero una nueva realidad había comenzado. Esta no fue solo la caída de un ángel, fue el nacimiento del mal. Lucifer, ahora completamente consumido por la oscuridad, se convirtió en Satanás, el adversario, el engañador, el destructor. Y mientras él caía, también cayeron los ángeles que lo habían seguido, ahora demonios, atados a su destino. Apocalipsis 12:9 confirma este momento. Fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero lo que más me impactó fue lo que pasó después. Jesús se volvió hacia mí y me reveló algo profundo. El mal no fue creado por Dios, fue una consecuencia. El resultado de rechazar el amor divino, de elegir el orgullo sobre la humildad, de abrazarse a uno mismo en lugar de la sumisión a Dios. La decisión de Lucifer de rebelarse condujo a una distorsión de todo lo que alguna vez fue, y ahora esa misma opción se presenta ante la humanidad. ¿Seguiríamos el mismo camino de orgullo y engaño, o elegiríamos la humildad y la obediencia a Dios? Esta fue la batalla que había comenzado antes de que existiera la humanidad, una guerra que ahora se desarrolla en el ámbito espiritual y en nuestra vida diaria. Luego, vi dónde habían aterrizado Lucifer y sus caídos, un lugar diferente a todo lo que había visto antes. Un reino de oscuridad, caos y tormento. No eran los pozos de fuego que muchos imaginan, sino más bien un lugar de completa separación de la presencia de Dios. Entendí entonces que el infierno no es solo un castigo, es la ausencia de Dios, el destino natural de quienes rechazan su amor. Jesús habló suavemente. Esto nunca fue pensado para la humanidad. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Y sin embargo, muchos caminan hacia él voluntariamente, engañados por las mismas mentiras que llevaron a la caída de Lucifer. En ese momento sentí el peso de la revelación presionando mi alma. La guerra de Satanás no había terminado. Aunque había perdido su lugar en el cielo, ahora había puesto su mirada en la mayor creación de Dios, la humanidad. Su misión era clara: alejar a la humanidad de Dios, engañarla, corromperla, asegurar que el mayor número posible de almas compartieran su destino. Y mientras estaba allí, Jesús me mostró la verdad suprema, el poder del libre albedrío y
la importancia de elegir el amor sobre el orgullo, Dios sobre uno mismo. Lo que estaba a punto de presenciar a continuación revelaría la clave para vencer las fuerzas de la oscuridad. Mientras estaba allí, todavía abrumada por lo que acababa de presenciar, Jesús me miró con profunda compasión. Sus ojos contenían una comprensión más allá de las palabras, como si pudiera ver no solo mis pensamientos, sino el peso de todo lo que estaba tratando de procesar. Entonces habló: debéis entender que el mal no era el deseo de mi Padre, ni era parte de su diseño. Fue el resultado de una elección. En ese momento sentí el peso de esas palabras instalarse en lo más profundo de mi corazón. La caída de Lucifer no había sido un error, había sido una decisión, y ahora esa misma elección estaba ante cada alma humana. Jesús extendió su mano y de repente se me mostró otra visión. Vi a la humanidad, cada generación, cada nación, cada persona que alguna vez haya vivido. A cada uno se le había dado el don de libre albedrío, la capacidad de elegir entre la luz y la oscuridad, entre el amor de Dios y el engaño del enemigo. Algunos caminaron hacia la luz, atraídos por la verdad, mientras que otros fueron arrastrados hacia las sombras, cegados por el orgullo y la autocomplacencia. Vi gente atrapada en ciclos de pecado, creyendo la misma mentira que alguna vez creyó Lucifer, que podrían ser sus propios dioses. Y, sin embargo, en medio de todo esto, siempre había un camino de regreso. Dios nunca había abandonado su creación. Entonces Jesús me mostró algo aún más poderoso: la verdad sobre cielo e infierno. Él dijo: el infierno no fue creado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Y sin embargo, innumerables almas caminaban hacia allí, no porque Dios los había rechazado, sino porque ellos lo habían rechazado. Vi personas que habían pasado toda su vida ignorando la voz de Dios, rechazando su amor, convencidas de que no lo necesitaban hasta que fue demasiado tarde. Y en contraste, vi a los que se habían rendido a Jesús, que había elegido la fe, el amor y la obediencia, y que ahora habitaba en la luz eterna. La diferencia no estaba en quién era más justo, sino en quién había elegido aceptar la gracia de Dios. Entonces vi el poder de amar, no del tipo del que habla el mundo, sino del tipo que proviene solo de Dios. Primero Juan 4:8 dice: quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta fue la clave. El antídoto contra el orgullo, la respuesta al pecado, el camino que nos aleja de la destrucción. Jesús me mostró que el verdadero amor no se trata de sentimientos, es una elección, una acción, un sacrificio. Lucifer eligió la autoexaltación, pero aquellos que verdaderamente siguen a Cristo eligen la entrega. Eligen amar, incluso cuando es difícil. Eligen confiar, incluso cuando no entienden. Eligen caminar en fe, incluso cuando el mundo les dice que no lo hagan. Me volví hacia Jesús con lágrimas en los ojos. Había visto lo suficiente para entender. La batalla fue real, lo que estaba en juego era eterno, pero la elección era nuestra. Cada día, en cada decisión, nos acercamos más a Dios o a alejarse. La fe no es solo una creencia, es una elección diaria. Y mientras permanecía allí, sintiendo el peso de esta revelación, me di cuenta de que mi tiempo aquí estaba llegando a su fin. Jesús tenía un último mensaje para mí antes de enviarme de regreso. Una misión que transformaría la forma en que vivía mi vida para siempre. Como estaba antes Jesús, abrumada por todo lo que Él me había mostrado, sentí un profundo dolor al pensar en abandonar su presencia. Nada en la tierra podría compararse con la paz, el amor y la claridad absoluta que había experimentado aquí. Pero Jesús me miró con ternura y habló una vez más: tu tiempo aquí aún no ha terminado. Tienes trabajo que hacer. Sus palabras tenían un peso que no podía ignorar, y supe que lo que había visto no era solo para mí, era un mensaje que tenía que llevar al mundo.
En ese momento sentí que algo cambiaba a mi alrededor. La visión del cielo se desvaneció y de repente volví a ser consciente del mundo físico. Podía escuchar el pitido distante de las máquinas del hospital, las voces apagadas de los médicos y enfermeras, y luego una fuerte bocanada de aire llenó mis pulmones. Yo había regresado. Me dolía el cuerpo, me palpitaba la cabeza, pero mi espíritu se sentía renovado. En el momento en que abrí los ojos, pude ver los rostros atónitos del equipo médico a mi alrededor. «Ella ha vuelto», uno de ellos susurró con incredulidad. Pero yo sabía la verdad, me habían enviado de regreso, y nada volvería a ser lo mismo. Los días que siguieron no se parecían a nada que hubiera experimentado jamás. Ya no veía la vida como antes. Las cosas por las que solía preocuparme parecían tan pequeñas, y las cosas que antes pasaban por alto ahora me parecían urgentes e importantes. Cada persona que conocí era alguien a quien Dios amaba, alguien que tenía que tomar una decisión, alguien que caminaba hacia la luz o hacia la oscuridad. No podía guardarme esta verdad para mí. Tuve que contarle a la gente sobre Jesús, sobre la realidad de la guerra espiritual, sobre el engaño del enemigo y el poder del amor de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría explicar todo lo que había visto? Comencé a buscar Dios como nunca antes. Pasé horas en oración, sumergiéndome en la Biblia y pidiéndole al Espíritu Santo que me guiara. Y luego, poco a poco, me di cuenta de cuál era mi misión. Jesús no me había enviado de regreso solo para compartir mi historia. Me había enviado de regreso para enseñar a la gente cómo luchar, cómo reconocer las mentiras del enemigo, cómo caminar en la verdad de la palabra de Dios. No se trataba solo de mi testimonio, se trataba de transformación espiritual. Romanos 12:2 cobró vida en mi corazón. No os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esa fue la clave. La gente necesitaba despertar. A partir de ese día, comencé a vivir con objetivo. Vi cada conversación como una oportunidad para compartir el amor de Dios, cada lucha como una prueba de fe, cada momento como una oportunidad para elegir la luz sobre la oscuridad. Ya no temía a la muerte porque había visto lo que había más allá, y ya no dudaba de que Jesús era el único camino, la única verdad, la única vida. Juan 14:6. Pero mi historia apenas comenzaba. Ahora dependía de aquellos que lo escucharon decidir. ¿Creerían? ¿Buscarían la verdad? ¿Elegirían a Dios antes de que fuera demasiado tarde? Ahora que has escuchado mi historia, solo tengo una pregunta para ti. ¿Qué elegirás? La batalla entre luz y oscuridad, verdad y engaño, Dios y el enemigo. Está sucediendo ahora mismo, lo veas o no, pero la buena noticia es que no estás impotente. Jesús ya ha abierto un camino, pero tú tienes que decidir seguirlo. Si este mensaje le llamó la atención, no se lo guarde. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido la batalla espiritual en tu propia vida? ¿Has experimentado algo que te hizo cuestionar lo que realmente está sucediendo en el mundo invisible? Hablemos de ello. Y antes de irte, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque esto es solo el comienzo. Hay más que necesitas saber, y el siguiente video revelará algo aún más profundo sobre el reino espiritual. No te lo pierdas. Nos vemos allí.